Muchas gracias por la oración. La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos ver en Juan 1, del 19 al 28. Lo pueden leer en sus Biblias o también pueden seguir la lectura, la tenemos en pantalla. Y dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. El título del mensaje de esta semana de la Escuela de Evangelismo es Un hombre enviado por Dios, número 2. Que ponga un número 2 quiere decir que hay un número 1. El número 1 está en el mensaje del domingo que yo prediqué, lo podéis ver en el canal de YouTube. En esta Escuela de Evangelismo hablaré de una segunda parte. No tiene tampoco del todo mucha relación el mensaje, pero sí que en cierta manera al hablar de Juan el Bautista y de esa misión que Dios le da, pues está conectado. Entonces, un hombre enviado por Dios, hablando de que es Juan el Bautista, y como subtítulo, la voz de uno que clama en el desierto. Hay algo que yo anhelo, algo que por lo que oro, una respuesta que realmente quiero recibir delante de Dios. En mi corazón no hay otra cosa. Si he estado tantos años en Corea recibiendo entrenamiento, si aún sigo en entrenamiento, si aún sigo orando y enraizando en las escrituras, es porque realmente anhelo que a través de mi vida, sobre todo en el campo de habla hispana, en nuestro campo, en nuestras naciones, podamos estar recibiendo la respuesta del movimiento de evangelismo bíblico. No hay otra respuesta que yo pueda anhelar más. De verdad, la misma obra que levantó Dios a través de sus obreros, a través de sus discípulos, en el libro de los Hechos. Que ese movimiento de evangelismo bíblico que salva el campo, que transforma vidas, que realmente cambia la cultura, que cambia una nación, se esté levantando a través de mi vida y a través de la vida de aquellos a los que consigo transmitir el mensaje. Yo veo que Dios nos está guiando en este itinerario. El deseo de Dios es la evangelización del mundo, que las almas sean salvas. ¿Para qué recibimos entrenamiento? ¿Para qué profundizamos en las escrituras? Es para prepararnos y recibir ese entrenamiento para el evangelismo. De verdad, no lo olvidéis. ¿Por qué ustedes son pastores? ¿Por qué ustedes se levantan como obreros en la iglesia? No sé el comienzo de sus ministerios a lo largo de sus vidas, pero ha de ser para el evangelismo. No lo olvidéis y ponerlo siempre en el corazón, que a través de mi vida, a través de mis palabras, cuando voy a visitar a alguien, donde allá en el campo donde esté, se esté levantando el evangelismo que salva a las almas. Parece sufrimiento, pero en realidad yo me he dado cuenta que no es eso, sino que Dios ha comenzado la obra en mí. La obra de cambiarme y de prepararme como el discípulo que puede experimentar el movimiento de evangelismo bíblico. Por eso, parece que es sufrimiento, pero en realidad Dios me está cambiando de la ley al evangelio. Parece que era sufrimiento,
Pero no es eso, sino que Dios está rompiendo moldes viejos en mí que no sirven y está rompiendo con toda religiosidad y cambiándome al Evangelio. No es sufrimiento, no es que no tenga respuesta, sino que Dios me está sanando de todo misticismo que no es sano y llevándome al Evangelio. Dios está haciendo esa obra en cada uno de los discípulos. Por eso, ¿qué tipo de ministerio tenemos que hacer? Al igual que lo hizo Jesús, encuentra al discípulo. Jesús amaba a la multitud. Jesús amó al mundo. Quería que el mundo fuera salvo. Para salvar a la multitud y para que a ellos les llegue el mensaje realmente de salvación, lo que él hizo fue encontrar a los discípulos y prepararlos para que ellos pudieran predicar a todas las naciones. Jesús, su ministerio se centró en los discípulos, pero el Evangelio era para todo el mundo. Él amaba tanto a la multitud que primeramente se esforzó en llamar a los discípulos y dejarlos preparados para que cuando él ascendiera, ellos pudieran continuar con esta obra y esa multitud pueda recibir la salvación. Por eso, nosotros tenemos que encontrar quién es el discípulo. En nuestra congregación, en el campo al que vamos, hay personas que Dios ha preparado para el evangelismo. Tenemos que ver quiénes son ellas, quiénes son esas personas y guiarlas dentro de un sistema de discípulos. En mi caso, la escuela de evangelismo. Este es el lugar donde pueden escuchar la palabra y el contenido para ser levantados como discípulos, para convertirse en esas personas que pueden construir torres, para levantarse como las personas que pueden compartir el contenido que salva y que cambia la vida de otros. Por eso, si es posible, los discípulos, que los podamos reunir en esta escuela de evangelismo, a través de la escuela de evangelismo, de la palabra que recibimos, al ver la palabra en sí y el mensaje de Dios que ha de ser predicado en el campo, ¿qué es lo que Dios, cómo Dios obrará? Cambiará nuestro estado espiritual sacándonos de toda incredulidad. La vida del creyente está llena de incredulidad. En muchos casos, viven su vida de fe bajo incredulidad. Viven creyendo en Dios, pero no creyendo que Dios pueda obrar en mi vida. Si tenemos este sistema donde el discípulo puede recibir esa sanidad a la incredulidad y cambiar su estado espiritual hasta el punto que Dios puede empezar a obrar a través de sus vidas, nos levantaremos como esa iglesia o como esa persona, ese evangelista que hace el movimiento de evangelismo bíblico, que comparte la corriente, que cambia la corriente del campo. Os bendigo para que recibamos esta respuesta juntos. Un día yo pude entender el evangelio. Desde que nací, empecé a ir a la iglesia. Desde bien pequeño iba al culto infantil donde me contaban las historias, también la historia de Jesús, donde pude creer en Jesús, donde me gustaba el tiempo de la alabanza, pero un día pude entender a Cristo. Cuando entendí a Cristo, pude ver que el problema espiritual viene continuamente a mi familia y me di cuenta que con la religión no puede ser solucionado. Me di cuenta que este problema espiritual no se soluciona por ir siempre a la iglesia como yo y mi familia solíamos ir todos los domingos. Me di cuenta que por llegar a ser un obrero de la iglesia, un diácono, un anciano, una anciana, o por llegar a ser pastor, el problema espiritual tampoco se bloquea. Hay una persona que ha escuchado este evangelio por más de 15 años, pero todavía no puede disfrutar del evangelio. 15 años lleva escuchando la palabra del evangelio, de que Jesús es el Cristo, y todavía no puede disfrutar del evangelio en su vida. Todavía, por sus pecados, por sus errores que ha cometido a lo largo de su vida, siente que Dios la está castigando. Siente que Dios va a derramar de su ira y la va a castigar por un pecado que ella ha cometido. Pensar en esto. Ese es el estado espiritual de muchos creyentes en las iglesias. Viven una vida de fe, creyendo en Dios, delante de Dios, escuchando la palabra todas las semanas, yendo al culto todas las semanas,
pero su vida de fe es una vida de fe en la que no necesita a Cristo. La bendición, la maldición, viene por lo que ella hace o no hace. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Me está diciendo que no conoce realmente el problema espiritual. Y está haciendo una vida de fe sin Cristo. Creyendo en Dios, creyendo en Jesús, creyendo en Jesucristo, pero no con la bendición de Cristo. Por eso piensa que es acorde a su actitud, o que lo que tiene que hacer es cambiar su actitud, cambiar su estilo de vida, cambiar su forma de vivir, cambiar la forma de tomarse la vida. Pero realmente no es así. Porque yo cambie mi actitud, el problema espiritual no se soluciona. No es qué tipo de programa o qué evento tengo que tener en la iglesia. Has de ser capaz de salvar a una persona. Hemos de ser los obreros y pastores que tenemos el contenido para ayudar a una persona que pueda salir de ese destino de destrucción, que pueda cambiar su estado espiritual, que pueda pasar de la muerte a la vida. Eso es lo que hizo Jesucristo con sus discípulos. Cuando los llamó, los dijo, venid en pos de mí. Y los fue dando el contenido para cambiarlos uno a uno. Al principio, Pedro confesó, tú eres realmente el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Jesús le dijo, todavía no digáis nada. Y los fue cambiando. Y después de consumarlo todo y resucitar, el mensaje de Jesús a sus discípulos cambió por completo. ¿Qué les dijo? Vosotros id ahora y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado hasta ahora. He aquí, como vosotros no podréis hacer esto, yo estaré con vosotros, no os preocupéis para nada. Habrá tribulación, habrá problemas, pero no os preocupéis porque yo lo haré con vosotros, estaré con vosotros. No se lo dijo nada más llamarles, sino que después de que los discípulos tomaron la conclusión en que Jesús es el Cristo, experimentaron el monte del Calvario, Dios les dio la dirección y la misión. Vosotros que sabéis que Jesús es la respuesta y la solución a todos los problemas, vosotros que sois mis discípulos, vosotros que conocéis que Jesús es el Cristo, vosotros que conocéis cuál es el estado espiritual del hombre, que conocéis la razón de cuál es el estado que tiene el hombre por el cual Dios se tuvo que hacer hombre y venir a morir. Vosotros que no vivís una religión, sino que conocéis que Cristo es la respuesta, id y predicar esto. Hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones donde yo he preparado discípulos. Bautizándoles, enseñándoles, para que ellos por sí mismos se puedan reprocrear y seguir haciendo discípulos. Esto se levantó a lo largo en el libro de Hechos. Esto se levantó en Antioquía y a ellos se les llamaron por primera vez cristianos, mini cristos, porque hablaban todo el rato de Cristo. Vosotros, id y haced discípulos. ¿Cómo lo hizo Pablo y su equipo? Pablo, después de encontrarse con el Señor, sabiendo que Él es el Señor, Señor, ahora, ¿qué quieres tú que yo haga? Instrumento escogido me eres. Lleva mi nombre a todas las naciones. Pablo y su equipo, siendo guiados por el Espíritu Santo, llegaron a Filipos, Macedonia, y allí encontraron al discípulo Lidia, estableciendo al discípulo, bautizando a ella y a su casa, estableciendo al discípulo. Ahí se levantó la obra de la salvación, donde la endemoniada, donde el carcelero y su familia también fueron bautizados y vinieron a la iglesia, recibieron el Evangelio. Más tarde, Pablo nuevamente les escribió esa carta a los filipenses para que ellos continuamente tuvieran la dirección y puedan levantarse como iglesia. Si hacemos esto continuamente, ¿qué ocurrirá? La obra de expandir este evangelio se levanta. Este evangelio empieza a expandirse a las 237 naciones y 5.000 tribus. Ese horario viene a nuestras vidas. Por eso, en el lugar donde estoy, al campo donde Dios me envía, Señor, ¿cuál es el discípulo que tú has preparado? Permíteme
encontrar a ese discípulo, que cuando yo hable el Evangelio a mi iglesia, cuando yo hable el Evangelio en el aposento alto o en la iglesia regional donde voy a predicar, Señor, que seas tú el que toques el corazón como tocaste el corazón de Lidia, para que el discípulo reaccione al Evangelio, para que el discípulo ponga estas palabras en su corazón y se pueda levantar como la persona que cambie la región. Uno a uno, recibiendo ese tipo de respuestas, como Pablo lo hizo en Hechos 16, vendrá la obra de la expansión, donde a través de mí, a través de mis discípulos, este evangelio sigue siendo predicado hacia las 237 naciones y 5.000 tribus. Si vemos las escrituras de hoy, los judíos enviaron a sacerdotes y levitas a Juan el Bautista. Tienes que entender esto muy bien. Y además, aplicar esta palabra a hoy día, a nuestros días. Son palabras no solo para hace 2000 años, sino que también hoy esta palabra se está cumpliendo y está obrando. Es palabra que se nos da hoy día a todos nosotros. Para ello, has de entender el respaldo o la historia de Israel. Después del rey Salomón, Israel se divide en dos, el norte y el sur. Y el norte cae en cautiverio por Babilonia. Durante 70 años fueron capturados y estuvieron en cautiverio en Babilonia. Fue después de varias generaciones, en el reinado de Ciro el Grande, que Persia, el imperio de Persia, se levanta y conquista Babilonia y toda la zona. Fue este Ciro el Grande el que dio la orden a los hebreos, esclavos, de regresar a Jerusalén. Se quedó con aquellos que estaban aptos o que él veía que podían ser fieles a él y continuar, y los demás los envió de vuelta a Jerusalén. Luego, después de unos años, después de Ciro el Grande, pasaron generaciones, se levantó Darío el tercero, quien peleó con Alejandro Magno, y fue Alejandro Magno con Macedonia quien realmente conquistó Persia y todo el imperio. ¿Qué ocurrió con el sur de Israel? Fue influenciado por Egipto. En este tiempo, donde el norte y el sur continuamente estaban en conflictos, en peleas, en medio de estas disputas entre el norte y el sur, fue Roma y el Imperio Romano, en la época en la que se levantaron, que entró en escena conquistando Jerusalén con el emperador Pompeyo. En ese momento no fue ese propio emperador el que empezó a reinar Jerusalén, sino que a través de un rey local que ellos mismos levantaron y pusieron en ese lugar como gobernador, empezaron a gobernar Jerusalén. Parecía que eran los judíos los que estaban ahí en el poder, pero realmente Roma había puesto a ese rey local para gobernar Jerusalén, permitiendo también la práctica libre religiosa de los judíos. Por eso se organizaban en el templo y también en las sinagogas. Después de ese rey local que los romanos establecieron, el hijo de ese rey tomó la posición, y ese es el rey Herodes, a quien nosotros conocemos y aparece en la Biblia. Por eso el rey Herodes está ahí. Su padre fue colocado por los romanos y él es el que tomó el control después, llegando a ser rey en Jerusalén. En ese tiempo, donde los romanos dan poder a ciertos judíos, a ciertos sacerdotes, para que controlen las prácticas religiosas y para que sobre todo puedan dar al César lo que es del César, en ese momento empiezan a levantarse dos corrientes. Entre los judíos, entre los fariseos, empieza a haber luchas para llegar a esa posición y recibir el favor de Roma, donde movían grandes economías. Entonces se levantan dos tipos de corrientes.
autoridades reunidas centradas en el templo y después otros judíos ciudadanos reunidos, organizados en las sinagogas. Aunque era imperio romano, por ley, si había en una región más de 10 judíos, ellos podían establecer una sinagoga donde reunirse a dar culto y a profundizar en la palabra. En este momento de conflicto había muchos judíos, muchos fariseos que querían ganar ese favor de Roma, haciendo el favor de Roma de recaudar impuestos o haciéndoles ver de que pueden colaborar con ellos, buscaban un lugar donde puedan tener autoridad, una posición en la sociedad, en el estatus religioso, con autoridad sobre la vida de otras personas. Después hubo otra corriente de personas que decían, no me gusta este ambiente para nada, decido y quiero seguir solo lo que dice la palabra de Dios. Quiero seguir la palabra y quiero seguir a Dios. Y salieron al desierto. Entre ellos estaba Juan el Bautista. Aquellos centrados en el templo fueron los saduceos. Aquellos que se reunían en las sinagogas para discutir y estar centrado en el movimiento del ciudadano social eran los fariseos. Y después había un tercer grupo que quería seguir la palabra y realmente seguir a Dios, y decidieron muchos de ellos salir al desierto. Entre ellos estaba Juan el Bautista, enviado por Dios, como dice en Juan 1:6. Estos saduceos y fariseos continuamente peleaban, estaban en conflictos entre ellos. ¿Por qué? Peleaban para elegir y poner a aquellos que ellos mismos deseaban como los sacerdotes y como los sumos sacerdotes para tener el control del pueblo. En medio de ellos, Dios envía a Juan el Bautista. Estos saduceos y fariseos que peleaban por el poder fueron los mismos que después llegaron a crucificar a Jesús. Entonces, entendiendo este respaldo y por qué ellos no se mueven por la palabra o el evangelio, sino que empiezan a buscar ese favor de Roma y esa posición para su propio beneficio, empiezan a poner al sacerdote no al que Dios levanta, sino ellos empiezan a poner en esas autoridades religiosas a aquellos que ellos les conviene para su propio beneficio. En ese ambiente, en medio de ese ambiente, Dios envía a Juan el Bautista. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el versículo 19 del capítulo 1 de Juan que hoy hemos leído. Esto es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Antes de que viniera Jesús, quienes estaban gobernando y sentados en el trono eran los judíos, eran los saduceos y los fariseos. Para esto, cuando apareció Juan el Bautista, enviado por Dios, predicando, de repente un hombre enviado por Dios, pero que ellos no tenían ojos para ver si realmente Dios los ha enviado o no, porque solo están mirando otras cosas. Y este hombre enviado por Dios, Juan el Bautista, predicaba continuamente a gritos, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca, arrepentidos, generación de víboras, como dice en Mateo 3. ¿Qué ocurre? Que los judíos se empezaron a asustar. ¿Quién es este hombre? Entonces estos judíos, quienes fueron los fariseos, como dice más adelante, enviaron ¿a quién? A sacerdotes, a gente con autoridad, sacerdotes y levitas, a preguntarle a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué predicas así? ¿Por qué hablas así? ¿Eres tú el Cristo acaso? ¿Eres tú Elías? ¿Quién eres? Dinos tú por tu boca quién tú eres para que podamos reportar a quien nos envían. ¿Hay alguien que te apoya? ¿Quién está detrás tuya? ¿Hay alguien que viene a quitarnos este poder, esta autoridad? ¿Hay alguien que se está levantando con más poder o autoridad sobre el pueblo que nosotros? ¿Quién tú eres? ¿Quién te apoya? ¿Quién está detrás tuya? ¿Alguien viene a quitarnos este poder? No era una simple pregunta la que hicieron esos sacerdotes y levitas
a Juan el Bautista cuando vinieron a preguntar. Hoy día es la misma corriente. Esa misma corriente está tal cual hoy día. Dos corrientes. La de los judíos, que eran enviados por personas. Esos sacerdotes y levitas que fueron enviados por judíos, por personas. ¿Quién obra ahí detrás de esas personas? Satanás. Es la corriente que había, la corriente de personas enviadas. Parece que son en el nombre de Dios, parece que son sacerdotes, levitas, autoridades religiosas, pero que son enviadas por personas. Y luego está la corriente de aquel que es enviado por Dios, Juan el Bautista. Enviado por Dios o enviado por personas. En otras palabras, ¿es enviado por Dios o enviado por Satanás? Detrás de los judíos, ¿quién obraba? ¿Era Dios? No. Hay un príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, Satanás, quien opera a los hijos de desobediencia. Por eso Jesús, al mirar a los judíos, les dijo, vuestro padre realmente es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay personas enviadas por Satanás, con un respaldo de Satanás. En ese momento, esos sacerdotes y levitas, que parece que vienen como ángeles de luz, fueron enviados a Juan a preguntarle, ¿tú quién eres? Gente enviada por personas, enviada por los judíos, enviados con un respaldo en el que Satanás está obrando. Y luego están los hombres de Dios que son enviados por Dios para salvar a Dios. Este Satanás obrará, está obrando bajo una corriente, sigue obrando sobre una corriente hoy día. Y luego hay una corriente en la que Dios también está obrando. Hay algo que Dios está haciendo, pero una obra que también Satanás está haciendo. Por otro lado, está el evangelista, enviado por Dios, que desea cambiar la corriente en la que está obrando Satanás, para que se levante la obra de salvación. ¿Ese quién era? Juan el Bautista. Hoy día, a través de la escuela de evangelismo, ustedes y yo, bajo la corriente de este mundo, ¿quiénes son? ¿Dónde estamos? ¿En qué corriente estamos? Si tengo los ojos, los oídos, el corazón para discernir esto, entenderé en qué posición, dónde he de estar. En medio de esta pregunta que los sacerdotes y levitas hicieron a Juan el Bautista, ¿usted qué respondería? ¿Qué va a responder? ¿Quién es usted? ¿Esta corriente de hace 2000 años ha acabado? No, hoy sigue. La corriente de Satanás, la corriente de Dios. En nuestros países, ¿qué tipo de corriente hay? ¿Qué tipo de corriente se ha levantado? Hay iglesias, hay pastores, hay cristianismo. Hay muchas iglesias y cristianos en nuestros países, pero ¿qué mensaje se está predicando? Hay iglesias que tienen pastores, pastores que están enseñando a otros pastores, pastores que enseñan a la congregación, pero el campo realmente está muriendo. Hay gente en las iglesias, hay pastores también en los seminarios, pero no hay evangelista que esté predicando el evangelio a aquellos que están pereciendo. No hay voz que clama, voz que predica el clamor de aquel que está en el desierto. ¿Qué mensaje se está predicando en nuestros países? ¿En las iglesias de nuestra nación? ¿Realmente se está predicando bajo la corriente de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Un día entró el Evangelio a nuestras naciones. Pudimos conocer de Jesucristo, pudimos conocer de la palabra. Cuando entró el Evangelio, ¿entró con la corriente de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o entró con una corriente predicando a Jesús mística de milagros? Entró con una corriente de Jesús es la solución a todos tus problemas, o una corriente de cree en Jesús y recibe sanidad a tu enfermedad. Cree en Jesús y tu situación va a cambiar. Cree en Jesús y te vas a hacer rico. Cree en Jesús y tu enfermedad y vas a prosperar. ¿Con qué corriente ha entrado el Evangelio a nuestra nación? Una corriente de tienes que ser bueno, hacer buenas obras.
Si eres malo, Dios te castiga. Si eres bueno, Dios te bendice. ¿Qué tipo de evangelio? ¿Bajo qué corriente ha entrado? ¿Bajo la corriente de Jesús es el Cristo, como dice Mateo 16:16? ¿O bajo la corriente de Jesús, que es como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista, o una religión más, como los budistas o los musulmanes, o cualquier otra religión? También Jesús, el cristianismo. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Qué corriente ha entrado? Cuando usted conoció el evangelio, cuando lo recibió, cuando empezó a conocer y a acercarse a Jesús, a vivir con Jesús, ¿cómo lo ha recibido usted? ¿Por qué creyó en Jesús? Hay que cambiar esta corriente. Hay que cambiar este mensaje. En Corea del Sur, hace muchos años que entró el evangelio a través de misioneros. Un país muy budista, muy tradicional, con muchas costumbres, enraizado en brujería, en chamanismo, donde el ciudadano coreano sufrió mucho. Un día, a través de misioneros, pudieron traer el evangelio de Jesucristo. Aterrizó ese evangelio en Corea del Sur, pero no cambió las costumbres, mentalidad o creencias, sino que cubrió, aterrizó encima de las costumbres, tradiciones, mentalidad y creencias coreanas. Y parecía que se levantaba el movimiento de palabra. Y hubo un tiempo donde solo enfatizaban la palabra, la palabra, la palabra, lo que dicen las escrituras, lo que dicen las escrituras, y se volvieron legalistas. Tan legalistas que mi suegro me cuenta, al principio de la iglesia no se podía ir con vaqueros, con los jeans. Entraba con mi esposa de la mano y al llegar a la iglesia nos separábamos, nos soltábamos la mano y los hombres nos teníamos que sentar a un lado y las mujeres a otro. Las mujeres no podían subir al púlpito. Si queríamos ponernos en el púlpito, teníamos que subir descalzos. Cuando tenían que orar o cuando el pastor tenía que predicar. La palabra, enfatizando las escrituras, y se volvieron al legalismo. No puedes ver esta película. No puedes ver El Señor de los Anillos. No puedes ver cierta película. ¿Por qué? Porque está hecho por el mundo. Hay detrás obra Satanás. La palabra. Luego cambió la corriente. Y se volvieron en experiencias. Si realmente has recibido el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Entonces puedes decir que has recibido la salvación, que has recibido el Espíritu. Tienes que ser capaz de hablar en lenguas. Tienes que caerte al suelo. Tienes que experimentar esto. Un misticismo sin Cristo. Y la vida de fe, el ir a orar, el ir al culto, el ir a la vigilia, es para experimentar este tipo de sentimientos, estas experiencias místicas en mi vida. No es por Cristo. Es experimentar esto para ver si me vuelvo rico, para ver si mi enfermedad es sanada. Es una vida de fe para mí mismo, no para Dios. El mundo, el campo, que la gente reciba la salvación, ¿qué más da? A mí me tiene que ir bien. Eso es gloria de Dios. Enfatizaron en la palabra, en experimentar a Dios en sus vidas, pero no hablaban a Cristo que derrumba la torre de Satanás. No hablaban a Cristo que cambiaba la corriente que Satanás, por la que Satanás ha obrado en sus vidas de generación en generación. Por eso pasaban los años, generaciones se levantaban y seguían sufriendo. Iban a la iglesia, daban culto todas las semanas, pero el problema espiritual no se paraba. Los judíos de la época de Juan el Bautista eran especialistas en el conocimiento de las escrituras. Conocían muy bien la palabra, creían en Dios, conocían la palabra, daban sus cultos. Pero ¿qué respondió Juan el Bautista? ¿Qué les dijo? Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Dinos tú quién eres. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa fue su contestación. Juan el Bautista sabía
¿Quién era él? No soy el Cristo, no soy Elías, yo no soy nadie, soy la voz del mensaje que salva al mundo. Esos han de ser de ustedes. ¿Qué mensaje? ¿Cómo obra Satanás hoy día? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Yo soy la voz que transmite el mensaje de Dios. ¿Cómo obra Satanás? Debilitando siempre a Cristo. Hace a Cristo cada vez más y más pequeño. Por eso yo estoy convencido, este mensaje está siendo compartido en esta época porque es un mensaje para salvar la época. El que no lo ve solo piensa en otras palabras nuevas, como que torre, itinerario y señal. El que no ve ese mensaje, el mensaje y por qué este mensaje está siendo compartido así, solo ve conceptos, palabras nuevas. ¿Por qué tantas palabras nuevas y tan difíciles de entender? En esta época donde el creyente vive una vida de fe sin Cristo, yo sé por qué Dios hoy día nos habla de establecer torres, de guiar a su pueblo por el itinerario de tal manera que pueda ver las señales en su vida y ser establecidos como torres que no se tambalean, como esas farolas que resplandecen luz en cada uno de los campos. Ustedes, ¿por qué escuchan este mensaje? ¿Por qué se registran a la Universidad de Remanentes? Pueden ver que este es el mensaje, este es el movimiento de evangelismo bíblico que hacemos en Darapán. ¿El movimiento de evangelismo que hacemos en Darapán realmente es bíblico para ustedes? ¿Por qué escuchan este mensaje? ¿Por qué se registran en la universidad? Es el horario donde tenemos que ser capaces de discernir y tomar la conclusión. ¿De verdad esto es acorde a la Biblia? Si es acorde a la Biblia, no es de los coreanos. Si es acorde a la Biblia, es de Dios. Si es acorde a la Biblia, no es enviado por hombres, sino que es enviado por Dios. De verdad, este movimiento es acorde a la Biblia, acorde a la historia, acorde al estado espiritual, que se vuelve respuesta al estado espiritual que hay en el campo. De verdad es el mensaje que salva al campo. Han de confirmar esto. Ustedes que son pastores, ustedes que son obreros importantes, entonces podrán guiar al pueblo de Dios por el itinerario que han de caminar para que en sus vidas experimenten las señales, esos pasos, esas etapas en sus vidas para llegar a ser establecidos como torres. Desde que Jesús los llamó hasta que los comisió, desde Cesarea de Filipo hasta que puedan conquistar Roma. Yo entiendo por qué el pastor Río habla de torre, itinerario y señal en esta época. Yo entiendo por qué Dios nos da esa palabra en este día. ¿Por qué lo entiendo? Porque veo cómo hace la vida de fe el creyente. Como os he hablado de esta hermana. Cree en Jesucristo. Da culto todas las semanas. Todos los domingos va a la iglesia. Alaba a Dios. Entre semanas da culto con su hija. Da culto en su casa. Escucha nuevamente los mensajes. Pero no cree en Cristo. Habla de Cristo a otros, habla de la palabra. Las personas piensan que cree bien en Dios, que hace muy bien la vida de fe, porque allá donde va, en la panadería, en la pescadería, tiene en la boca a Dios, Jesucristo, y habla de Jesucristo. Pero piensa que por su pecado Dios la está castigando, que por su pecado viene maldición sobre su vida. ¿Para qué vino a morir Cristo entonces? ¿Qué consumó Cristo? Nada. Si se trata de no pecar, deja de pecar entonces. ¿Qué no entiende? El problema espiritual. No entiende que ella no es pecadora porque ha pecado, sino que peca porque es pecadora. No entiende que su problema no es por algo que ella ha cometido, que su problema comienza incluso antes de que ella naciera, comienza en Génesis 3. Nuestro comienzo no está en Cristo, sino que comenzamos separados de Cristo.
bajo la condenación del pecado, bajo la autoridad de Satanás, y de ahí hemos sido salvos. Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo, con Cristo justo he muerto para vivir una nueva vida con Cristo, nueva criatura soy. ¿Qué mensaje? La torre. En otras palabras, hoy la torre de Cristo ha de estar bien fuerte establecida en tu vida. Para ello, ¿qué tienes que descubrir? Las 12 torres de Satanás. Los 12 problemas con los que Satanás ha obrado en la vida del hombre. Tienes que descubrir las 12 torres de Satanás que hay en el hombre, que hay y estuvo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que no es evangelio y están en nosotros. Al no ver cuál es el problema espiritual, me aferro con mi respuesta. Me aferro acorde a mi entendimiento. Me aferro como mi respuesta a un cambio en mi situación, a un cambio de mi problema visible, como si esto fuera el evangelio, pero de verdad que no lo es. He de ser capaz de ver esa torre de Satanás. ¿Cuál es el estado espiritual que yo tenía, que Dios mismo tuvo que venir a morir en la cruz por mí? ¿Qué significa que Él muriera y resucitara? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Al yo creer en Él, quien murió y resucitó, ¿qué cambia en mí? ¿Qué tiene que ver que Él muriera con la solución de mi problema? ¿Cuál era mi problema? Que Él tenía que morir y resucitar. Si no entiendo esto, estoy viviendo una religión. Si no entiendo esto, aun creyendo en Dios, aun creyendo en Jesucristo, aun escuchando la palabra y yendo al culto todas las semanas, me estoy aferrando a un evangelio que no lo es. Me estoy aferrando a un evangelio acorde a mi pensamiento, a mis estándares, que tiene que obrar para cambiar mi situación, para traer la economía que me falta, para sanar mi enfermedad. Y si no es sanada, ¿Jesús no es el Cristo? Si tu economía no cambia, ¿será que entonces Cristo no es la respuesta? Si te has equivocado, ¿hay maldición? ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Juan el Bautista conocía bien estas dos torres, la torre de Dios y la torre de Satanás. Él las conocía bien las torres de Satanás, porque el pueblo de Israel había caído en cautiverio, había sido conquistado. Él conocía las razones, qué es lo que había perdido el pueblo de Israel, por qué Israel había fracasado, por qué había sido derrumbado. Él conocía qué es lo que había en el corazón de los fariseos, de los saduceos. Conocía cuál era el estado espiritual de Israel por el cual tenía que venir el Mesías sí o sí, y si no venía el Mesías no podían ser salvos. Juan el Bautista conocía esto, el estado espiritual del hombre por el cual el Mesías había de venir. Por eso al ver a Jesús, él predicaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo eso, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No soy Elías, no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Por eso el mensaje que Juan el Bautista compartía era este. No es el mensajero, es el mensaje. No soy yo, sino que yo soy la voz, el mensaje de uno que clama en el desierto. No es Juan el Bautista, es la voz que clama en el desierto. Si conocen bien la época en la que viven, no hace falta que miren a las personas. No es seguir a las personas, es seguir el mensaje. Mirar el mensaje que comparten, no las personas. Entonces, ¿entienden cuál es el mensaje de Dios a través de Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios? No soy yo el que clama en el desierto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. No es Juan el Bautista el importante, sino el mensaje que transmite Juan el Bautista. Esto él mismo lo conocía, por eso pudo ser establecido como torre. Él sabía que si no era a través de Cristo era imposible, por esto esperaba a Cristo, anhelaba a Cristo. Y al ver a Cristo, cómo fue bautizado, cómo empezaba su ministerio, se dio cuenta: es necesario ahora que que Él crezca y que yo mengüe. Es el Cordero de Dios que vino a salvar, a quitar el pecado del mundo.
tienes que tener la razón de por qué Cristo es mi respuesta. Tienes que tener este contenido contigo. ¿Por qué Cristo es la respuesta? ¿Cuál es el problema del hombre? Que Cristo es la respuesta. Fuera de aquí, todo lo demás ha de ser derrumbado. Fuera de aquí, todo lo demás, lo que piensas que es bueno, que es respuesta, ha de ser derrumbado. Que me apoyen, que no me apoyen, que me envíen o no me envíen, que me ayuden o no me ayuden, todo eso ha de ser derrumbado. No debes tener tus propios estándares sobre qué es el Evangelio. O nuestros hijos seguirán mirando esas cosas, lo material, lo físico, el yo, mi posición, mi éxito, en la corriente de Génesis 3, 6 y 11. A través de ustedes ha de ser cambiada esta corriente. Ustedes son aquellos enviados por Dios. Hay una corriente de hombres enviados que envían hombres. Ustedes han de ser como Juan el Bautista, enviados por Dios para cambiar esta corriente. Si no, mis hijos seguirán sufriendo. Juan el Bautista conocía esto bien. Sabía el itinerario que él había de caminar. Sabía que un día iba a venir el itinerario, cárcel y decapitado. Sabía que su ministerio estaba llegando a su fin al ver a Cristo que empezaba a bautizar y que empezaba el ministerio de Cristo, de Jesús. De verdad, no sean movidos por las personas o por lo que dicen. No soy yo. Aunque pierdan en lo personal, de verdad, el Evangelio no va a perder. Aunque su imagen, aunque le critiquen, aunque le persigan, aunque se sienta solo, aunque le dejen de lado, aunque parezca que le abandonen, no importa. ¿Por qué? Dios no va a perder en su ministerio. ¿Qué es lo importante? ¿En qué corriente estoy? ¿Qué itinerario estoy cambiando? ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que quiénes son? Si los sacerdotes y levitas vienen y os preguntan quiénes son, ¿qué pueden contestar ustedes en este momento? No sean movidos por lo que las personas hacen, dicen. Han de ser capaces de pelear la batalla espiritual y ver al enviado por Dios y no por los hombres. Han de ser capaces de ver a aquel que trae el mensaje de Dios y no ver a las personas. Han de ser capaces de recibir la guía y ser guiados por ese itinerario que Dios desea. Los enviados por los judíos. Hay detrás, obra Satanás. ¿Quién es Juan el Bautista? El enviado por Dios. Y su voz es el mensaje de Dios. Han de ser capaces de discernir cuáles son las palabras de los judíos y la voz de aquel que clama en el desierto. Entonces, ¿dónde he de estar yo? ¿Dónde he de ponerme? Y de esta forma, al oír las palabras de las personas, vuestros ojos, corazón, pensamiento, han de saber en qué corriente han de posicionarse. Entonces vienen las señales. Las evidencias te siguen. ¿Quién eres? Os bendigo para que se levanten, para que sean esa voz del que clama en el desierto. Que sean esa voz, ese mensajero que transmite el Evangelio de Dios. Conclusión. Hoy los judíos han venido a Juan el Bautista a hacerle una pregunta. Si ustedes son aquellos que tienen la respuesta, vienen a preguntarles. Os bendigo para que sean aquellos que tienen la respuesta. Ustedes conocen bien las cartas de Evangelio, el librito de las cartas de Evangelio, donde se explica muy bien qué es el Evangelio para un no creyente, para un nuevo creyente, incluso el creyente ha de organizar ese contenido. Cada una de las cartas son preguntas. Si ustedes tienen la respuesta, se convertirán en las personas que pueden dar respuesta a esas preguntas. Preguntas que tiene el no creyente. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque está separado de Dios. Porque hay un ser que continuamente les trae infelicidad y están atrapados en ese destino, en esa corriente espiritual. Entonces, si soy infeliz porque estoy separado de Dios y bajo la autoridad de Satanás, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? No hay camino. No hay camino para el hombre para encontrarse con Dios.
Solo hay un camino para el hombre, dado al hombre, a través del cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús. ¿Cómo puedo entonces encontrarme con Él? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te encuentras con Jesús, te encuentras con Dios. Dios es espíritu, yo soy carne. Mi espíritu ha quedado muerto, separado de Dios. Yo que soy carne, Dios es espíritu. ¿Cómo me puedo encontrar con Él? Es imposible. Por eso Dios mismo se hizo hombre, tuvo que hacerse hombre y venir a esta tierra para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Por eso Él dijo, yo soy ese camino, si te encuentras conmigo, si me recibes, realmente te vuelves hijo de Dios. Si quien me recibe a mí, recibe a Dios. Se hizo hombre, carne y hueso para salvar al hombre. Si tienes la respuesta, aquellos que tienen las preguntas vienen y de una forma natural puedes transmitir la respuesta. Hubo una persona, y acabo con este pequeño testimonio, que pude encontrar hace 5 o 6 años. Primero, su madre y su hija, ya una mujer de avanzada edad, recibieron el Evangelio. Durante 2 o 3 años pude estar trabajando con ellas y Dios les dio gracia para entender que Jesús es el Cristo, la respuesta a sus vidas. Esta mujer, la madre, hizo la vida de fe por muchos años sin entender a Cristo. Desde bien jovencitos a sus hijos los llevó a la iglesia, pero sin llegar a encontrar y conocer por qué tienen que hacer una vida de fe centrada en Cristo, llegó un momento en sus vidas que se alejaron de la palabra y de la iglesia y del culto. Después de un tiempo, encontrándose conmigo, pudieron entender realmente qué es el Evangelio, por qué necesitan a Cristo en el centro de sus vidas. Han pasado 5 o 6 años y uno de los hermanos ha caído en problemas. La hermana me ha llamado. Pastor, ora por mí. Estamos yendo a urgencias. Mi hermano tiene este problema. Ora porque pienso que es el horario donde él pueda recibir el Evangelio, pueda entender a Cristo y tener un nuevo comienzo con Cristo. Amén. Vamos a orar. Al paso de los días, ha aceptado a Jesucristo. Pero pastor, sería bueno que tú le explicaras nuevamente el Evangelio porque yo no sé si yo lo hice del todo bien. Está bien, yo me encuentro con él para predicarle el Evangelio. No hay ningún problema, pues desde ese momento estoy orando para realmente transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Tendrá preguntas y yo tengo la respuesta. Ahora, ¿dónde está mi corazón? ¿Por qué he de ser yo? Mi corazón está en que esa hermana se levante como aquella que tiene la respuesta a las preguntas y pueda transmitir esa respuesta. ¿Qué estará mirando Dios? ¿Quién es el obrero que tiene la conclusión en el Evangelio, que puede transmitir la respuesta a aquellos que están buscando a Dios, que tienen preguntas en el campo y que se están perdiendo porque no están encontrando las respuestas? O peor aún, que están considerando o encontrando respuestas incorrectas en otros lugares donde no las hay, que no es el Evangelio. ¿A quién estará mirando Dios? ¿Dónde tendrá su mirada? A aquel que tiene la respuesta. Si ustedes se levantan en sus naciones como los obreros que tienen la respuesta, como la voz de aquel que clama en el desierto, no solo Dios se responsabilizará de sus vidas, se responsabiliza de sus iglesias. Dios le enviará a los discípulos para que puedan hacer más discípulos. Dios se responsabiliza de sus vidas, de sus familias, de sus casas. ¿Qué tipo de persona he de ser yo? ¿En qué corriente he de estar? Si tienen la respuesta, les vienen las personas con las preguntas a las que les pueden dar la respuesta. Os bendigo para que sean esa voz del que clama en el desierto. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra. Al igual que tú enviaste a Juan el Bautista, en esta época, Señor, tú nos has llamado, nos has dado la salvación a través de Cristo y nos envías a nuestros campos, siendo enviados por ti. Señor, que podamos ver a aquellos enviados por Dios,
Señor, que en este momento en el que oramos y recibimos la palabra, las puertas de evangelismo en nuestras naciones sean abiertas para que esa voz del que clama en el desierto sea proclamada en nuestros campos. Bendice a cada uno de los obreros, pastores, que hoy están reunidos aquí en esta escuela de evangelismo, para que puedan ser levantados, al igual que Juan el Bautista, para cambiar esa corriente. Vemos, Señor, que hay la corriente de Satanás que obra. Y también vemos, Señor, la corriente de aquel que es enviado por Dios. Señor, que podamos ser levantados como esos discípulos que cambian la corriente espiritual en la que está obrando Satanás, para que se levante la obra de salvación. Que podamos ser levantados como esos discípulos evangelistas enviados por ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.